Why so serious? Vamos, no esperes más. Ponte tus auriculares ahora mismo y prepárate para lo que viene. Es momento de sumergirte por completo. Disfruta el viaje. Los rotores del helicóptero cortaban la niebla matinal de Maine mientras apoyaba la cara contra la ventana fría, observando cómo la ciudad costera de Lansford se materializaba debajo de nosotros. A 300 pies de altura ya podía ver que algo estaba catastróficamente mal. Autos abandonados esparcidos por la ruta, uno en patrones caóticos, con las puertas abiertas como si la gente hubiese salido huyendo en plena marcha. Manchas oscuras marcaban el asfalto entre los vehículos, demasiado grandes y numerosas para ser simples derrames de aceite. 2 minutos para la zona de aterrizaje. La voz de nuestro piloto crujió en mis auriculares. Ajusté mi fusil y miré a mi equipo. La capitana Hannah Rogers estaba rígida en su arnés, los dedos golpeando la culata de su M4 con ese ritmo nervioso que había reconocido en nuestros 8 años de servicio conjunto. Frente a mí, el cabo Jack Wolf, con apenas 22 años y todavía creyendo que el sistema nunca miente, revisaba sus equipos de comunicación con la precisión metódica de quien intenta mantenerse sereno. Escuchen. La voz de Rogers cortó el ruido del motor. Estamos aquí por la doctora Marina Flery. La inteligencia indica que está atrapada en el nivel de sótano del Hospital General de Lansford. La extraemos, aseguramos cualquier dato de investigación que haya compilado y exfiltramos antes de que se cierre la ventana de esterilización. Wolf levantó la vista de su radio, la confusión marcando sus rasgos jóvenes. Señora, ¿exactamente qué estamos esterilizando? El informe del mando solo mencionó una fuga química, pero el perímetro de cuarentena abarca 20 millas. Eso no es protocolo estándar para accidentes industriales. La mandíbula de Rogers se apretó. Necesita saberlo, Wolf, y ahora ya sabe lo suficiente. Pero yo llevaba dirigiendo operaciones encubiertas el tiempo suficiente como para leer los silencios entre las palabras oficiales. Las fugas químicas no requerían el tipo de potencia de fuego que había visto desplegada fuera de los límites de Lansford. Suficiente artillería para arrasar manzanas enteras. Las fugas químicas no justificaban desplegar equipos de extracción élite dentro de zonas de cuarentena, y las fugas químicas definitivamente no explicaban las expresiones aterradas que había visto en los rostros de nuestros superiores durante el informe previo a la misión. El Black Hawk tocó tierra en lo que había sido el patio de la escuela primaria de Lansford, sus patines aplastando una pila de loncheras y mochilas abandonadas. Al desembarcar, el piloto gritó sobre el remolino de las hélices. 47 horas hasta que se retire el apoyo aéreo. Después de eso, sus fantasmas. El helicóptero despegó de inmediato, dejándonos en un silencio opresivo, roto solo por los gritos lejanos de las gaviotas y otra cosa.
un gemido bajo y rítmico que parecía llegar desde la dirección del pueblo. La brisa marina traía olores que me revolvieron el estómago. Pescado podrido, pero de alguna manera más dulce, más orgánico, como carne dejada al calor del verano durante días. Avanzamos en formación táctica hacia Main Street, nuestras botas crujiendo sobre escombros que no deberían haber estado allí. Vidrios rotos, ropa desgarrada, pertenencias personales esparcidas que hablaban de pánico masivo. Rogers tomó la punta con su precisión habitual. Wolf vigilaba las comunicaciones en el centro y yo cubría nuestra retaguardia. Procedimiento operativo estándar. Excepto que nada en Lansford se sentía remotamente estándar. Los primeros cuerpos aparecieron a 2 cuadras de la zona de aterrizaje. Yacían retorcidos en posiciones antinaturales sobre la acera frente a la ferretería de Murphy, la ropa hecha jirones y las extremidades dobladas en ángulos imposibles. Lo que más me perturbó no fue la violencia evidente en sus muertes. Había visto bajas de combate antes, sino cómo los habían dispuesto después, arrastrados en montones sueltos, como si algo los hubiese estado reuniendo. «Jesucristo», susurró Wolf, elevando su fusil hacia los escaparates del local. «Mantengan la concentración», ordenó Rogers, pero su voz tenía un filo que nunca antes le había escuchado. «No estamos aquí por el conteo de cuerpos. Nos movemos al objetivo principal». Mientras continuábamos por Main Street, la evidencia del colapso catastrófico aumentaba con cada cuadra. Los escaparates estaban hechos añicos de adentro hacia afuera. Las barricadas policiales habían sido esparcidas como juguetes, sus bloques de hormigón con profundas mellas que parecían, sospechosamente, marcas de garras. Un patrullero estaba con la trompa hundida en un bache demasiado grande y perfectamente redondo para ser natural, como si algo masivo hubiese atravesado el asfalto. La radio de Wolf crepitó con fragmentos de las transmisiones de emergencia de ayer. «Múltiples bajas en la escuela. No responden a las medidas estándar de control de multitudes. Por el amor de Dios, están comiendo». La transmisión se disolvió en estática. Llegamos a la comisaría 3 cuadras más adelante. Un edificio bajo de ladrillo que debería haber sido el último punto de resistencia organizado del pueblo. En su lugar, encontramos las puertas delanteras arrancadas por completo de las bisagras, tiradas dobladas y retorcidas en el estacionamiento. Salpicaduras oscuras pintaban la fachada del edificio en patrones que sugerían que allí había ocurrido violencia extrema recientemente. Rogers hizo la señal para la búsqueda interior. Avanzamos por el vestíbulo devastado, sorteando muebles volcados y papeles esparcidos. El escritorio del despachador parecía haber sido atacado por animales salvajes. Profundas rayas surcaban su superficie metálica y los equipos de radio colgaban en ruinas chispeantes. Las celdas de detención, en la parte de atrás, contaban una historia aún más perturbadora. Habían sido abiertas desde el exterior, sus puertas de acero reforzado arrancadas como si fuesen latas. Lo que hubiese hecho esto poseía una fuerza sobrehumana y no parecía interesada en escapar. Estaba cazando lo que había adentro. «Movimiento», siseé, levantando mi M4 hacia la sala de comunicaciones. Una figura tambaleó entre los marcos de las puertas dañadas. Una mujer con los restos desgarrados de un uniforme policial, la placa aún brillando en el pecho. Se giró hacia nosotros con movimientos bruscos y antinaturales, y tuve mi primera visión nítida de en qué se había convertido Lansford.
Su piel había tomado un tono gris enfermizo, estirada sobre huesos salientes. Sus ojos estaban completamente blancos, velados por algo parecido a cataratas, pero se movían con un ritmo líquido propio. Lo más perturbador era la mandíbula. Colgaba floja y dislocada, dejando ver dientes manchados de un marrón oscuro con sustancias que no quise identificar. «Oficial, ¿está herida?», llamó Rogers, bajando el arma un poco por respeto instintivo a las fuerzas locales. La cabeza de la mujer infectada giró hacia el sonido con precisión depredadora. Luego gritó. No palabras, sino un aullido húmedo y gutural que resonó en frecuencias que me hicieron doler los huesos. Se lanzó contra nosotros con una velocidad imposible, movimientos fluidos a pesar del evidente daño en su cuerpo. El entrenamiento de Rogers entró en acción. 3 ráfagas controladas al centro de la masa tumbaron a la oficial infectada, pero no antes de que notara algo que me perseguiría el resto de la misión. No había sangrado en rojo cuando las balas la alcanzaron. La poza que se extendía bajo su cuerpo era casi negra y se movía con una corriente propia y lenta. «¿Qué demonios?», empezó Wolf. «Nos movemos», ordenó Rogers. Pero su voz tembló por primera vez desde que la conocía. «Hospital, 6 cuadras al norte, por residencial». «Nos apegamos al plan», dijo Rogers. Pero el plan ya se estaba desintegrando a nuestro alrededor. Al avanzar por las calles residenciales de Lansford, las pruebas se acumulaban. Esto no era una fuga química. Casas vacías, con las puertas delanteras literalmente arrancadas de sus marcos. El bosque hecho astillas hacia adentro, como si algo hubiese golpeado desde afuera. Bicicletas de niños abandonadas en los jardines, junto a manchas oscuras que se extendían hacia los sumideros como dedos acusadores. En un garage encontramos una minivan con las ventanas reventadas hacia afuera desde el interior. Huellas de manos del tamaño de un niño presionadas contra el vidrio y lo que parecía ser sangre seca. Wolf había enmudecido. Su radio crepitaba con fragmentos de emisiones de emergencia de la región más amplia. Los protocolos de contención del CDC han fallado completamente. Solicita apoyo militar federal inmediato. Población afectada muestra 97.3% de tasa de infección, con 100% de mortalidad dentro de 6 horas. «Apágalo», ordenó Rogers con brusquedad. «Capitana, creo que tenemos que escuchar esto. El mando puede haber actualizado órdenes. Nueva inteligencia». «Apágalo, cabo», dije. En ese instante escuchamos los gritos. Venían desde la dirección de la estación de bomberos a 2 cuadras. Voces humanas, aterrorizadas y desesperadas, atravesadas por algo más. Un sonido que parecía tela desgarrándose, pero húmeda. Rogers me miró y vi el cálculo en sus ojos. Las órdenes decían: proceder directamente a la extracción en el hospital. Pero eran ciudadanos estadounidenses pidiendo ayuda. Y pese a todo lo que habíamos visto, seguíamos siendo soldados del ejército de los Estados Unidos. 2 minutos, decidió. Revisamos, brindamos ayuda si es posible, y luego seguimos al objetivo principal. Las puertas del depósito de la estación de bomberos colgaban medio abiertas y por la rendija vimos figuras moviéndose adentro, algunas humanas, otras no.
Al acercarnos tácticamente, alguien gritó desde dentro. «Por favor, Dios mío, están por todas partes. No puedo aguantar mucho más». La voz se cortó con un sonido húmedo de desgarro que me hizo cosquillas en el dedo del gatillo. Rogers hizo la señal para que Wolf rodeara por atrás mientras ella y yo tomábamos la entrada principal. Conté 3 latidos. Luego avanzamos. Dentro de la estación, un hombre con la chaqueta del departamento de bomberos de Lansford estaba encorvado sobre el motor 7, golpeando con un hacha a 4 figuras que se movían con ese mismo balanceo brusco y depredador que habíamos visto en la comisaría. Aquellos habían sido personas. Una chica adolescente con uniforme de McDonald's, un anciano con ropa de jardinería, una mujer abrazando lo que quedaba de un cochecito. Ahora se movían como un solo organismo, la piel gris tirante sobre el hueso expuesto, las bocas abiertas mostrando esos mismos dientes manchados de oscuro. ¡Abajo!, grité y metí ráfagas controladas en cada infectado. Cayeron, pero costó más disparos de los que debería. Los tiros al centro apenas los ralentizaron. Solo un disparo directo a la cabeza detuvo su avance de inmediato. El bombero, la placa decía S. Bloom, bajó del motor con las manos temblando tanto que apenas pudo sostener el hacha. Parecía de unos 40 años, con canas prematuras y ojos que habían visto demasiado en las últimas 24 horas. «Gracias a Dios», respiró, aún sin dejar de gritar. «Pensé que era el último con vida. ¿Vinieron a evacuar a los sobrevivientes? Por favor, díganme que todavía hay tiempo para sacar gente». Rogers y yo intercambiamos una mirada. Nuestros parámetros de misión no incluían operaciones de rescate civil. «¿Cuántos supervivientes hablamos?», preguntó ella. La expresión de Bloom se derrumbó. «No lo sé exacto. Tal vez una docena dispersa por el pueblo, escondidos en sótanos y áticos, donde estas cosas no puedan alcanzarlos fácilmente. Empezó en el hospital ayer por la mañana, alrededor de las 8:30. Para mediodía, la mitad del pueblo». Señaló desesperado los cuerpos a nuestro alrededor. «¿Qué nos puede decir sobre el general de Lansford?», insistí, preguntando específicamente sobre cualquier investigación que se realizara allí. La cara de Bloom se ensombreció visiblemente. «Ha habido actividad extraña en ese lugar durante meses. Contratistas del gobierno entrando y saliendo a todas horas. Camiones sin distintivos, entregas que se hacían bajo guardia armada. La doctora Marina Flary dirigía algún tipo de programa de investigación en los niveles subterráneos. Pacientes terminales, decían, recibiendo un tratamiento experimental que no estaba disponible en ningún otro sitio». Mi radio crepitó con una transmisión encriptada que me heló la sangre. «Todas las unidades, atención. El protocolo de contención 7 está en efecto. El agente biológico ha excedido los parámetros aceptables de dispersión. Se autoriza esterilización total en T-46 horas y 30 minutos. Repito, ataque nuclear quirúrgico autorizado sobre Lansford, punto 0. El rostro de Wolf se puso pálido. «Sargento Monahan, están hablando de volar toda la ciudad». «¿Y los sobrevivientes?». Rogers estudiaba su mapa táctico, pero pude ver que sus manos temblaban ligeramente. «Procedemos hacia el objetivo del hospital. Extraer a la doctora Flary y cualquier dato de investigación que pueda conducir a contramedidas. Esa es nuestra misión». «¿Y la gente que todavía está viva aquí?», exigió Bloom. «No pueden simplemente abandonar a ciudadanos estadounidenses. Hay familias con niños escondidos en estas casas». Antes de que Rogers pudiera responder, mi radio volvió a chisporrotear con una nueva transmisión.
débil, distorsionada, proveniente de algún lugar más profundo en la ciudad. Era una voz femenina, educada, pero cargada de un dolor físico evidente. Aquí la doctora Marina Flari, transmitiendo desde el nivel B3 del sótano del Hospital General de Lansford. Estoy atrapada aquí abajo, pero sigo viva. Tengo información crítica sobre el brote, incluidos datos de investigación que el mando querrá recuperar. Puede que haya desarrollado una contramedida contra el agente biológico, pero necesitan llegar pronto. La infección está progresando de forma diferente en mí que en los demás. Puedo sentir cómo estoy cambiando, y no sé cuánto tiempo me queda antes de volverme como ellos. Por favor, apúrense. Y cuando me encuentren, deben entender lo que me he convertido, lo que este virus realmente le hace a la fisiología humana. La transmisión terminó en un estallido de estática, pero no antes de que escucháramos algo de fondo que me erizó hasta el último vello del cuerpo. Un sonido húmedo, chasqueante, que definitivamente no provenía de una garganta humana. Sonaba orgánico, vivo, pero incorrecto de una manera que eludía la razón y golpeaba directo al instinto primitivo. Wolf clavó la mirada en su radio. Esa transmisión se envió hace 12 horas. Ha estado repitiéndose en canales encriptados desde entonces. Bloom me agarró del brazo. 12 horas. Si la doctora Flari sigue viva después de 12 horas en ese sótano del hospital, entonces ya no es humana. Nada humano podría sobrevivir ahí abajo con esas cosas durante tanto tiempo. Las palabras de Bloom quedaron suspendidas entre nosotros como una sentencia de muerte. 12 horas en un sótano infestado de esas criaturas. Nada humano podría resistir tanto, lo que significaba que la doctora Marina Flari había encontrado una manera de atrincherarse por completo. O se había convertido en otra cosa. Y dadas las escenas que habíamos visto en las calles de Lansford, no era muy optimista respecto a la primera opción. Necesitamos movernos, dijo Rogers cargando su rifle al hombro. Quedan 45 horas hasta la esterilización. Llegamos al hospital, extraemos lo que quede de la doctora Flari y nos vamos. Bloom sacudió la cabeza con violencia. No entienden. El hospital no es solo donde empezó todo. Es donde querían que empezara. Esto no fue un accidente ni una falla de contención. Esos contratistas del gobierno de los que les hablé no estaban entregando suministros médicos. Estaban entregando sujetos de prueba. Eso detuvo en seco a Rogers. ¿De qué hablas? Mi hermano Danny trabajó en mantenimiento en el Hospital General de Lansford por 15 años. Empezó a notar cosas raras hace unos 6 meses. Pacientes que llegaban bajo fuerte sedación en plena madrugada. Personas con diagnósticos terminales que deberían haber estado en cuidados paliativos, no en tratamientos experimentales. Danny decía que vio vehículos de transporte con placas federales. Escuchó a médicos hablando de estudios de progresión acelerada y optimización de carga viral. Wolf se veía enfermo. ¿Estás diciendo que estaban infectando pacientes terminales a propósito? Estoy diciendo que estaban perfeccionando algo, respondió Bloom con gravedad. Danny desapareció hace 3 semanas. Seguridad le dijo a su esposa que lo habían transferido a otro centro, pero su último cheque de pago vino acompañado de un certificado de defunción con fecha de 2 días antes de su desaparición. Las implicaciones me golpearon como un ladrillo. Si este brote había sido intencional, si el ejército lo sabía de antemano, entonces nuestra misión de extracción no era un rescate en absoluto. Estábamos allí para recolectar datos de una prueba de campo exitosa. Ese pensamiento hizo que me temblaran las manos mientras revisaba la cuenta de mis municiones. Dejamos la estación de bomberos con Bloom como guía, avanzando por los distritos residenciales de Lansford en dirección al hospital.
La neblina matinal se había disipado, revelando a plena luz del sol la magnitud total de la catástrofe. Lo que antes había sido un pintoresco pueblo de Nueva Inglaterra ahora parecía una zona de guerra. Las casas tenían las ventanas reventadas hacia afuera. Oscuras manchas teñían de rojo oxidado su revestimiento blanco de madera. En un jardín, un columpio infantil se había retorcido en una especie de escultura metálica abstracta. Sus cadenas rodeaban algo que tal vez alguna vez fue humano, pero ahora no era más que huesos dispersos y ropa hecha jirones. El olor a podredumbre se hacía más intenso con cada cuadra. El área residencial debería haber sido la zona más segura, murmuró Rogers, escaneando las calles vacías. Familias, vecinos organizados, gente que se conocía entre sí. Deberían haber podido formar algún tipo de defensa. Lo intentaron, dijo Bloom en voz baja. Danny me contó que los primeros reportes llegaron del pabellón psiquiátrico alrededor de las 8 de la mañana de ayer. Pacientes atacando a los orderlies y propagándose por los pisos del hospital. Para las 9 empezaron las transmisiones de emergencia. Para las 10, los infectados ya habían llegado al centro de la ciudad. Pasamos junto a una barricada que los residentes locales habían tratado de construir en la calle Elm. Autos volcados, muebles arrastrados desde las casas, incluso un piano que de alguna manera habían logrado mover hasta allí. No había resistido. Las barreras estaban dispersas y rotas, y sangre seca pintaba todo en vetas de óxido. ¿Qué tan rápido se propagó?, pregunté, aunque no estaba seguro de querer saber la respuesta. 20 minutos desde la primera llamada de emergencia hasta la pérdida total de contacto radial con la estación de policía, respondió Bloom. 20 minutos para perder un pueblo entero. Eso era imposible. Incluso los patógenos de propagación más rápida tardaban horas en mostrar síntomas, días en llegar a una infección completa. Lo que fuera que hubiesen liberado en el Hospital General de Lansford no seguía las reglas biológicas normales. La radio de Wolf volvió a chisporrotear con otro fragmento de las transmisiones de emergencia del día anterior. Aquí estación de bomberos 3. Solicitamos apoyo inmediato de evacuación. Negativo. Estación 3. Todas las unidades están comprometidas. Dios mío. Están atravesando las paredes. La transmisión se cortó en un silencio sepulcral. Llegamos al distrito del hospital 20 minutos después, y comprendí de inmediato por qué Bloom lo había llamado punto cero. Los edificios allí no solo estaban dañados, estaban transformados. El Hospital General de Lansford, una estructura moderna de 5 pisos que debería haber sido un reluciente bloque de concreto blanco y vidrio, ahora estaba cubierto por algo que parecía orgánico. Oscuros crecimientos similares a lianas se extendían por sus muros exteriores, latiendo con un ritmo propio. Las ventanas habían sido rotas desde el interior, pero en lugar de fragmentos de vidrio, gruesos tentáculos emergían de las aberturas como dedos buscando presa. ¿Qué demonios es eso?, susurró Wolf. El rostro de Bloom se había puesto pálido. Eso no estaba allí ayer en la mañana. Cuando pasé durante la evacuación, era un hospital normal. El estacionamiento contaba su propia historia de caos. Ambulancias volcadas y ardiendo, su equipo médico esparcido por el asfalto. Autos abandonados a mitad de la evacuación, con las puertas abiertas y la tapicería interior destrozada. Pero lo que más me perturbó fueron los patrones en la destrucción. Demasiado organizados para ser pánico al azar, demasiado intencionados para ser accidente. Alguien estaba acorralando a la gente, dije en voz alta. Miren la posición de los autos.
No están dispersos al azar. Están colocados para canalizar a los civiles que huían hacia la entrada del hospital. Rogers observó la escena con interés profesional. Tácticas estándar de control de multitudes. Alguien quería maximizar las tasas de infección, forzando a la gente a pasar por puntos de estrangulamiento. Un nuevo sonido llegó desde el interior del hospital. No eran los gemidos que habíamos escuchado en otras partes de la ciudad, sino algo mecánico, rítmico, como maquinaria industrial triturando en los niveles subterráneos. La transmisión de la doctora Flary provenía del nivel B3, dije revisando mi mapa táctico. Es la instalación de investigación subterránea. Tendremos que atravesar el edificio principal para llegar allí. No, interrumpió Bloom con firmeza. Hay una entrada de mantenimiento en el lado norte, con ascensores de servicio que llegan directamente a los niveles del sótano. Danny me la mostró una vez cuando le llevé el almuerzo. Podemos evitar los pisos principales por completo. Rogers consideró la ruta más segura, menos exposición a lo que fuera que había dentro. Pero si nos atrapan ahí abajo, ya estaremos atrapados, señalé. Quedan 44 horas hasta que este lugar se convierta en un cráter. Bordeamos hasta el lado norte del hospital, donde un muelle de carga y una entrada de servicio permanecían parcialmente ocultos por vegetación descuidada. La puerta metálica estaba entreabierta y del interior emanaba un sonido que me revolvió el estómago. Ruidos húmedos, orgánicos, que sugerían algo grande moviéndose a través del líquido. Bloom sacó una tarjeta magnética de su bolsillo. La tarjeta de acceso de Danny debería llevarnos a los niveles del sótano. El pasillo de servicio más allá de la puerta era una pesadilla de horror biológico. Las paredes estaban cubiertas por el mismo crecimiento oscuro que habíamos visto en el exterior del hospital, pero allí era más espeso, más desarrollado. Latía con venas bioluminiscentes que bañaban todo con una luz verde enfermiza. El suelo estaba cubierto hasta los tobillos de un fluido orgánico que chapoteaba con cada paso. «Manténganse juntos», ordenó Rogers con la voz tensa por el miedo contenido. «Sea lo que sea este organismo, no es natural. Mantengan la respiración superficial y no toquen nada a menos que sea absolutamente necesario». El ascensor de servicio estaba, por suerte, libre de crecimiento. Su interior de acero inoxidable brillaba bajo luces fluorescentes que parpadeaban con daños eléctricos. La tarjeta de Bloom funcionó y descendimos hacia el nivel B3 del sótano. «Sargento Monaghan», dijo Wolf en voz baja mientras pasábamos por los pisos principales. Si esto fue una liberación intencional, si nuestro propio gobierno estaba probando armas biológicas en ciudadanos estadounidenses. Entonces seguimos órdenes y salimos vivos, terminé por él. Ya habrá tiempo para juicios de crímenes de guerra después, cuando no estemos rodeados de infectados. El ascensor se detuvo en B3 con un suave timbre que sonó absurdamente normal dadas las circunstancias. Las puertas se abrieron y revelaron un corredor que parecía más un centro de investigación de alta tecnología que el sótano de un hospital. Paredes blancas y limpias, pisos pulidos y luces de techo que zumbaban con un suministro eléctrico constante. El crecimiento biológico de arriba aún no había llegado allí. «Por aquí», dijo Bloom, consultando un mapa de las instalaciones en la pared. Los laboratorios de investigación están al final de este pasillo, más allá de las cámaras de contención. Cámaras de contención. Las palabras me helaron la sangre. Esto no era una instalación de investigación médica. Era un laboratorio de armas biológicas oculto bajo el hospital de un pequeño pueblo donde nadie pensaría en mirar.
Avanzamos por pasillos bordeados de puertas reforzadas, cada una marcada con símbolos de biohazard y niveles de autorización federal. A través de las pequeñas ventanas de las puertas, alcancé a ver equipo de laboratorio que pertenecía a instalaciones militares, no a hospitales civiles. Centrífugas diseñadas para cultivar virus, cámaras de aislamiento capaces de contener patógenos aéreos y por todas partes, estaciones de computadoras mostrando datos que no tenían sentido para una investigación médica convencional. Progresión de carga viral, leyó Wolf en un monitor. Optimización del vector de transmisión. Aceleración de la línea temporal de mortalidad. ¡Santo Dios! La estaban diseñando. Fue entonces cuando escuchamos la voz. Venía de más profundo en la instalación, apenas reconocible como humana. Femenina, hablando en patrones que sugerían educación e inteligencia, pero distorsionada por algo que hacía que las palabras sonaran húmedas, ajenas. ¿Hay alguien ahí? Por favor, escucho pasos. He estado esperando tanto tiempo. La infección es distinta en mí. Sigo consciente, lo bastante humana para pensar, pero puedo sentir cómo me está cambiando. Mi columna se está extendiendo. Mis huesos se están reconfigurando. Por favor, apresúrense antes de que pierda lo que queda de mi humanidad. La doctora Marina Flary, aún viva después de 12 horas. Aún capaz de hablar, pero claramente ya no del todo humana. Seguimos la voz más adentro del complejo, pasando laboratorios abandonados a toda prisa. Los terminales de computadora mostraban datos que dibujaban un cuadro aterrador. Proyecto Lázaro. Una iniciativa conjunta militar CDC para desarrollar armas biológicas adaptativas con capacidades de propagación autónoma. La doctora Flary no intentaba curar a pacientes terminales. Los estaba usando para perfeccionar un virus que pudiera pensar, adaptarse y propagarse con eficiencia sobrenatural. «Aquí», susurró Bloom, señalando una pesada puerta marcada con símbolos de radiación. La voz viene de ahí. A través de la ventana reforzada de la puerta, vimos una figura agazapada en el centro de lo que parecía ser una celda de contención. Alguna vez había sido humana, femenina, con los restos desgarrados de una bata de laboratorio, pero estaba claramente en proceso de convertirse en otra cosa. Su columna se había alargado y era visible a través de la piel, que había adquirido el mismo gris enfermizo que habíamos visto en los infectados. Pero sus ojos aún eran conscientes, aún inteligentes. «Doctora Flary», llamó Rogers por el sistema de intercomunicación. La cabeza de la figura se volvió hacia nosotros con movimientos demasiado fluidos, demasiado serpentinos. Cuando habló, su voz llevaba armónicos que las cuerdas vocales humanas no podían producir. Vinieron. No estaba segura de que alguien lo haría. Tengo los datos que necesitan. Todo sobre el proyecto Lázaro, sobre cómo el virus fue diseñado para extenderse más allá del confinamiento. Pero necesito algo a cambio. Necesito que me saquen de aquí. Aún tengo suficiente conciencia humana para ayudarles a entender lo que viene, pero no por mucho tiempo. Se puso de pie y vi que su transformación había avanzado mucho más allá de lo que habíamos presenciado en las calles arriba. Sus extremidades se habían alargado, sus dedos extendiéndose en afiladas protrusiones óseas. Lo más perturbador era su columna, que ahora se extendía varios pies más allá de su cuerpo original, moviéndose con un ritmo independiente. El virus no solo mata, continuó, su voz tomando múltiples tonos simultáneamente. Optimiza, aprende. Cada persona que infecta lo vuelve más inteligente, más rápido, más eficiente. Y yo fui la paciente cero,
La primera integración exitosa de inteligencia humana con adaptabilidad viral. Aún recuerdo ser humana, pero también puedo sentir la conciencia colectiva de cada persona infectada en Lansford. Nos estamos convirtiendo en algo nuevo, algo mejor. Wolf alzó su rifle instintivamente, pero Rogers levantó una mano para detenerlo. Doctora Flary, estamos aquí para extraerla a usted y a sus datos de investigación, pero necesitamos saber, ¿existe una cura? ¿Alguna forma de detener la propagación? La cosa que había sido Marina Flary ladeó la cabeza en un ángulo que habría roto un cuello humano. ¿Detenerla? ¿Por qué querrían detener la evolución misma? Pero sí, existe una forma de frenar temporalmente la propagación. El virus necesita una secuencia proteica específica para mantener sus capacidades adaptativas. Si interrumpen esa secuencia, se revierte a un patógeno básico que se extingue en pocas horas. ¿Dónde está esa información?, exigí. Aquí, dijo, golpeando su alargado cráneo con una garra ósea. en mi tejido neural transformado. Necesitarán extraer muestras para analizarlas, pero primero deben sacarme de esta celda de contención. Algo en su tono me hizo sentir un escalofrío. La inteligencia detrás de esos ojos ya no era del todo humana, y empezaba a sospechar que su oferta de cooperación venía con condiciones ocultas. Pero era nuestra única fuente de información para evitar que este brote se extendiera más allá de Lansford. Rogers estudió los controles de contención. ¿Cómo sabemos que no nos atacará en cuanto abramos la puerta? Porque aún recuerdo lo que era ser humana, respondió Flary, su voz cargada de remordimiento genuino. y porque soy responsable de cada muerte en este pueblo. Pensé que podía curar enfermedades genéticas, salvar a personas como yo. En cambio, creé esta pesadilla. Ustedes son mi única esperanza para enmendarlo antes de que la transformación se complete y pierda la capacidad de sentir culpa por lo que he hecho. Pero mientras hablaba, noté su columna seguir extendiéndose y más protrusiones óseas emerger de sus hombros y brazos. Lo que fuera que había sido, estaba desapareciendo rápidamente, reemplazado por algo cada vez menos humano. La iluminación de emergencia de la instalación cambió de repente a rojo, y los sistemas automáticos comenzaron a anunciar: brecha de contención detectada. Protocolo de bloqueo iniciado. Personal no autorizado debe evacuar inmediatamente. De algún lugar sobre nosotros comenzaron a escucharse sonidos que hicieron que mis manos temblaran. Docenas, quizá cientos de infectados estaban entrando en el hospital, atraídos por nuestra presencia o por alguna señal que no podíamos percibir. «Saben que estamos aquí», susurró Bloom. «Los de arriba vienen hacia nosotros». El estruendo de los infectados inundando el hospital se volvió más fuerte. Decenas de pasos, aullidos inhumanos y el rechinar del metal mientras arrancaban puertas y destrozaban el equipo. Teníamos minutos, quizá menos, antes de que alcanzaran los niveles del sótano. «Abre la puerta de contención», ordené a Rogers. «Necesitamos esos archivos de investigación. Y la doctora Flary es nuestra única fuente». Rogers dudó, con el dedo suspendido sobre los controles de liberación. «Sargento Monaghan, mírela. Apenas es humana ya. En el momento en que abramos esa puerta...» No los lastimaré, interrumpió la doctora Flary, presionando su rostro transformado contra la ventana reforzada. Sus facciones habían seguido cambiando incluso en los pocos minutos que llevábamos hablando. Su mandíbula se había alargado y la piel estaba estirada sobre estructuras óseas que sobresalían. Todavía conservo suficiente consciencia para controlar los impulsos virales, dijo con urgencia.
Pero deben apresurarse. Puedo sentir cómo mis recuerdos humanos se desvanecen. Bloom me sujetó del brazo. Esto es una locura. Esa cosa ya no es la doctora Marina Flary. Está usando sus recuerdos como un disfraz. Pero no teníamos opciones. Los sistemas de emergencia seguían sonando, anunciando brechas de contención, y a través del techo escuchaba a los infectados destrozando los pisos superiores. Fuera lo que fuera en lo que se había convertido Flary, seguía siendo nuestra mejor esperanza para entender cómo detener el proyecto Perseus antes de que se propagara más allá de Lansford. Rogers activó la liberación de contención y la pesada puerta se abrió con un silbido neumático. La doctora Flary salió lentamente. Sus movimientos eran antinaturalmente fluidos. De cerca, su transformación resultaba todavía más perturbadora que a través del vidrio. Su columna vertebral se había extendido hasta convertirse en una cola segmentada que se movía de forma independiente, explorando el aire con órganos sensoriales que jamás habían sido humanos. Sus dedos eran ahora afiladas protrusiones óseas, y en sus ojos habían aparecido pupilas adicionales que seguían cualquier movimiento con precisión depredadora. Gracias, dijo, con una voz que llevaba armónicos que hicieron doler mis dientes. El aislamiento fue difícil. El virus no solo cambia tu cuerpo, cambia tu percepción de la realidad. Ahora puedo sentir a cada persona infectada en Lansford. Su dolor, su hambre, su confusión mientras pierden su humanidad. Wolf mantenía el rifle apuntado hacia ella, pero la criatura parecía realmente concentrada en ayudarnos, no en atacarnos. Se dirigió a uno de los terminales del laboratorio y comenzó a acceder a los archivos con movimientos demasiado veloces para manos humanas. El proyecto Perseus fue la obra de mi vida, explicó mientras tecleaba. He cargado con el gen de Huntington desde los 25 años. Vi cómo mató a mi padre, a mi abuela. Estaba decidida a encontrar una cura antes de que acabara conmigo también. Cuando llegó el financiamiento anónimo, recursos ilimitados, sin comités de supervisión ni juntas éticas, pensé que era un milagro. ¿Quién proporcionó los fondos?, pregunté, aunque parte de mí sospechaba que no nos gustaría la respuesta. Nunca conocí su identidad. Las comunicaciones eran por canales encriptados, los pagos llegaban desde corporaciones fantasma. Pero querían resultados rápidos. Pruebas humanas en 6 meses, sin importar los protocolos de seguridad. Debería haberme negado, haber insistido en fases de prueba adecuadas. En cambio, me convencí de que los pacientes terminales no tenían nada que perder. El ruido desde arriba se intensificaba. Metal desgarrándose, concreto resquebrajándose y debajo de todo, ese repugnante sonido húmedo y chasqueante que habíamos escuchado en la transmisión original de Flary. Los infectados no buscaban al azar dentro del hospital. Estaban siendo dirigidos, coordinados por algún tipo de inteligencia colectiva. Vienen por mí, dijo la doctora Flary sin apartar la vista del terminal. El virus crea una mente colmena entre los infectados. Pueden sentir cuando uno de los suyos está en peligro, y mi consciencia humana les resulta intolerable. Quieren completar mi transformación, eliminar la parte de mí que todavía siente culpa. Terminó de descargar los datos de investigación en una unidad portátil y me la entregó. Aquí está todo lo relacionado con el proyecto Perseus. Las secuencias genéticas, los inhibidores enzimáticos, las contramedidas teóricas. Pero, Sargento Monahan debe entender algo. Detener el virus no es solo una cuestión de química. Es biología más allá de la comprensión humana. ¿Qué quiere decir?, exigió Rogers. La expresión de Flary se tornó dolorosa. Sus múltiples pupilas se dilataron con lo que parecía miedo.
El virus no solo reescribe el ADN, optimiza los sistemas biológicos de maneras que no deberían ser posibles. Los infectados no mueren y se reaniman, están siendo mejorados. Fuerza aumentada, curación acelerada, conciencia colectiva, capacidades sensoriales más allá de los límites humanos. Cree algo que vuelve obsoleta a la humanidad. Un estruendo atronador retumbó por toda la instalación cuando algo gigantesco perforó el techo sobre nosotros. Lluvias de escombros cayeron y a través del agujero descendió una criatura que alguna vez había sido humana, pero ahora era otra cosa por completo. Había crecido hasta alcanzar casi 2,5 metros, con extremidades alargadas y musculosas. Su cráneo se había expandido para albergar lo que parecía un cerebro mucho más grande. Pero lo más perturbador eran sus ojos. Docenas de ellos, dispuestos por toda su cara y cuello, siguiéndonos con una malicia inteligente. Variante Alfa, susurró la doctora Flary. El virus a veces crea nodos de comando, infectados que conservan mayor inteligencia y pueden dirigir a los demás. Este seguramente fue un paciente con una arquitectura neuronal excepcional antes de infectarse. La criatura Alfa habló, y su voz fue un coro de tonos superpuestos. Marina Flary, resistes la culminación. Te aferras a una conciencia humana inferior. Hemos venido a corregir ese error. Más infectados comenzaron a descender por el agujero. Docenas de ellos se movían con una precisión coordinada, muy distinta al caos tambaleante que habíamos visto en las calles. No eran zombies sin mente. Eran soldados de un ejército que aprendía, que se adaptaba, que se volvía más peligroso con cada hora. Pónganse detrás de mí, dijo la doctora Flary, colocándose entre nosotros y la horda. Aún tengo suficiente control para... Sus palabras se interrumpieron de golpe cuando su transformación se aceleró violentamente. Su columna estalló hacia afuera, extendiéndose en múltiples apéndices segmentados que se movían con inteligencia propia. Sus protuberancias óseas crecieron más grandes y filosas, y su piel comenzó a desprenderse en láminas, revelando algo debajo que ya no era humano en absoluto. ¡No!, gritó, pero su voz estaba cambiando, adquiriendo el mismo efecto coral que la criatura Alfa. Estoy perdiendo el control. La parte humana de mí... No puedo... Se lanzó contra los infectados más cercanos con una velocidad inhumana, sus garras óseas desgarrando sus cuerpos transformados como si fueran papel. Pero en lugar de sangrar, comenzaron a regenerarse casi de inmediato, cerrando sus heridas ante nuestros ojos. «Los datos de investigación», grité a Wolf. «Llévalos a la superficie». Pero estábamos rodeados. Más infectados entraban por el agujero en el techo y otros empezaban a atravesar las puertas reforzadas de la instalación. Ya no eran las criaturas confundidas y desorientadas que habíamos encontrado en las calles. Se movían con propósito, con inteligencia, con una estrategia coordinada. Rogers abrió fuego en ráfagas controladas, pero nuestra munición era limitada y los infectados se adaptaban en tiempo real a nuestras tácticas. Cuando apuntábamos a la cabeza, comenzaban a proteger sus cráneos con placas óseas endurecidas. Cuando intentábamos retroceder, anticipaban nuestros movimientos y bloqueaban las rutas de escape. La doctora Flary, o lo que estaba convirtiéndose en ella, luchaba con una eficiencia aterradora, pero se notaba que estaba perdiendo la batalla por su consciencia. Sus ataques se volvían más salvajes, menos controlados, y su voz perdía cualquier rastro de lenguaje humano. El inhibidor enzimático. Alcanzó a gritar entre ataques. Una muestra de mi tejido neural. Es la única forma de sintetizar una contramedida.
Fue entonces cuando comprendí lo que realmente quería el comando. No buscaban a la doctora Flary viva, ni solo sus datos de investigación, sino muestras biológicas de la paciente cero. La única infectada que había conservado suficiente consciencia humana como para ofrecer una posible cura. Nos habían enviado a recolectar partes de su anatomía transformada, aun sabiendo que probablemente no sobreviviríamos a la extracción. La criatura alfa acorraló a Bloom contra una de las paredes del laboratorio. Sus múltiples ojos lo examinaron con fría curiosidad científica antes de hablar. Humano, tu patrón genético muestra potencial de optimización. Te convertirás en uno de nosotros. Resistirse es contraproducente para el avance de la especie. Ni en sueños, gruñó Bloom, blandiendo su hacha contra la cabeza de la criatura. El golpe acertó, pero apenas logró penetrar el cráneo endurecido del alfa. En lugar de caer, la criatura lo sujetó por la garganta y comenzó algún tipo de proceso biológico de conversión. Vi horrorizado cómo venas oscuras se extendían desde el punto de contacto por el cuello y el rostro de Bloom. ¡Scott!, grité, disparando 3 rondas contra el torso del alfa. La criatura soltó a Bloom y se volvió hacia mí con lo que parecía diversión. Las armas de proyectiles son ineficientes contra sistemas biológicos optimizados, soldado humano. Nos adaptamos más rápido de lo que ustedes pueden innovar. Pero la doctora Flary, luchando con desesperación contra su propia transformación, logró un último acto de conciencia humana. Hundió sus garras óseas directamente en su propio cráneo, penetrando profundamente en el tejido cerebral transformado. ¡Ahora!, gritó con sus últimas palabras humanas. Tomen la muestra ahora, antes de que me pierda por completo. Rogers no dudó. Sacó su cuchillo de combate y comenzó a extraer tejido neural de la herida autoinfligida de Flary, trabajando con la precisión de una cirujana de campaña mientras los infectados nos rodeaban. De pronto, el sistema de cuenta regresiva de la instalación se activó. Esterilización de emergencia en 30 minutos. Todo el personal debe evacuar de inmediato 30 minutos hasta el impacto nuclear. Y estábamos atrapados en un sótano repleto de infectados evolucionados, mientras nuestra única guía hacia la superficie agonizaba tras practicarse una cirugía cerebral voluntaria. ¡Elevador!, gritó Wolf, cubriéndonos con fuego mientras retrocedíamos hacia el corredor de servicio. Todavía podemos llegar a la superficie. Pero la criatura alfa estaba aprendiendo, adaptándose, volviéndose más inteligente con cada enfrentamiento. Había analizado nuestras armas, nuestras tácticas, nuestra psicología. Cuando alcanzamos el elevador, habló con algo que sonaba casi como respeto. Luchan bien para ser una especie inferior. Cuando la optimización se extienda más allá de esta zona de contención, recordaremos sus innovaciones tácticas. Las puertas del elevador comenzaron a cerrarse justo cuando los infectados nos alcanzaban. Alcancé a ver por última vez a la doctora Flare, ya no humana, ya no ella misma, pero aún luchando contra las criaturas que había creado accidentalmente. Su mente científica, incluso transformada más allá de todo reconocimiento, todavía intentaba proteger a las personas a las que su investigación había puesto en peligro. Subimos en el elevador a través de pisos infestados de infectados. La iluminación de emergencia bañaba todo en un rojo infernal. Rogers sostenía la muestra de tejido neural y los datos de investigación, mientras Wolf monitoreaba las comunicaciones de radio en busca de alguna señal de apoyo para la extracción. 25 minutos hasta la esterilización, anunció el sistema de la instalación. Los protocolos de contención biológica han fallado. Autorizada limpieza total del sitio. El elevador se abrió en la planta principal del hospital, donde nos encontramos con un paisaje de horror biológico.
Los infectados habían estado ocupados durante nuestro tiempo en el sótano. El interior del edificio estaba ahora cubierto por el mismo crecimiento orgánico que habíamos visto afuera, pulsando con venas bioluminiscentes que sugerían algún tipo de sistema nervioso distribuido. Pero peor que la transformación física era la inteligencia detrás de todo aquello. No se trataba de una infección aleatoria. Era un cultivo planificado. Los infectados estaban cultivando el hospital, convirtiéndolo en algún tipo de instalación de cría para su biología mejorada. No solo están sobreviviendo, dije en voz alta dándome cuenta. Están construyendo algo. Un nido, un centro de mando, un punto de lanzamiento para expandirse más allá de Lansford. Luchamos a través de pasillos que se transformaban y cambiaban a nuestro alrededor. El crecimiento orgánico respondía a nuestra presencia como un organismo vivo. Los infectados en esa área se movían con aún más coordinación que los del sótano, lo que sugería que la cercanía al crecimiento aumentaba su inteligencia colectiva. Afuera podíamos escuchar helicópteros aproximándose. No eran aeronaves de evacuación, sino artillados de ataque, preparándose para el golpe final de esterilización. Teníamos minutos para llegar al punto de extracción antes de que todo en un radio de 20 millas se convirtiera en vidrio radiactivo. Allí, Señaló Bloom hacia la zona de carga del hospital, donde habíamos entrado por primera vez. Pero estaba pálido, tambaleante, y las venas oscuras del toque del alfa se extendían por su piel. Scott, estás infectado. Dijo Rogers con gravedad. Lo sé, Respondió en voz baja. pero todavía soy yo, por ahora. Puedo llevarlos al punto de extracción antes de que cambie. Corrimos por los corredores transformados del hospital mientras el propio edificio parecía perseguirnos. Zarcillos orgánicos se extendían desde las paredes y el techo. Detrás de nosotros, los infectados avanzaban en oleadas, pero ya no estaban enfocados en capturarnos. Intentaban escapar del fuego nuclear que se aproximaba. Las puertas de la zona de carga estaban abiertas, revelando las calles de Lansford bañadas en el resplandor rojo del amanecer. A lo lejos, helicópteros circulaban, esperando a que los sobrevivientes llegaran a la zona de extracción antes de convertir el área en un cráter. Pero al salir del hospital comprendí la verdadera magnitud de lo que la doctora Flair había desatado accidentalmente. El crecimiento orgánico no se limitaba al hospital. Se había extendido por todo el pueblo, conectando cada edificio en una vasta red neuronal. Los infectados ya no eran criaturas individuales. Eran nodos en una inteligencia distribuida que estaba aprendiendo, creciendo, preparándose para expandirse más allá de la zona de cuarentena. 15 minutos hasta la esterilización, anunció la voz metálica. Mi radio crepitó. Todos los equipos de extracción deben dirigirse de inmediato a las zonas seguras designadas. Corrimos por calles que palpitaban con una inteligencia alienígena. Pasamos junto a infectados que observaban nuestra retirada con lo que parecía un cálculo estratégico en lugar de hambre sin sentido. Ya no intentaban detenernos. Nos estudiaban, aprendiendo de nuestras tácticas de escape para futuros encuentros. En las afueras del pueblo, vehículos militares nos esperaban tras el perímetro de cuarentena. Al llegar a la zona de extracción, los médicos comenzaron de inmediato a examinarnos en busca de signos de infección. Rogers entregó la muestra de tejido neural y los datos de investigación, mientras Wolf transmitía nuestro informe final. Misión cumplida, Dijo con gravedad.
Material de la doctora Marina Flair extraído. Datos de investigación asegurados. Pero Bloom colapsó antes de llegar al puesto médico. La infección se extendía visiblemente a través de su sistema circulatorio. Mientras los médicos se preparaban para ponerlo en cuarentena, me tomó del brazo con manos que ya comenzaban a cambiar. «No ha terminado», susurró, con una voz que adquiría armónicos imposibles. «La red de crecimiento se extiende más allá de los límites del pueblo, a través de los desagües pluviales, el sistema de aguas subterráneas. Lo que destruya la explosión nuclear en la superficie no alcanzará el sistema radicular bajo tierra». La cuenta regresiva llegó a 0. El horizonte detrás de nosotros estalló en fuego nuclear, convirtiendo a Lansford en un pilar de llamas y vapor radiactivo. Pero incluso mientras el pueblo desaparecía bajo la limpieza atómica, podía sentir algo bajo nuestros pies. Una vibración rítmica y palpitante que sugería que la red biológica infectada se extendía mucho más allá del radio de la explosión. Mi radio volvió a crepitar con reportes de otras regiones. Posible brote detectado en Portland. Patógeno inusual identificado en el suministro de agua de Boston. El CDC solicita apoyo inmediato de contención en múltiples sitios a lo largo de la costa este. Mientras los camiones militares nos alejaban del cráter radiactivo que había sido Lansford, miré fijamente la muestra de tejido neural que Rogers había arriesgado todo por conseguir. El último regalo de la doctora Marina Flair a la humanidad. La posible cura para la pesadilla que había creado sin querer. Pero no podía apartar de mi mente las últimas palabras de Bloom, ni la sensación de que nuestra misión de extracción había tenido éxito en formas que el mando no había previsto. Habíamos obtenido los datos de investigación y las muestras biológicas que querían. Pero, al hacerlo, también habíamos ayudado a los infectados a aprender sobre las tácticas, capacidades y psicología militares humanas. El proyecto Perseo no había quedado contenido en las cenizas de Lansford. Se estaba extendiendo, adaptando, evolucionando con cada encuentro. Y en algún laboratorio, benefactores anónimos que habían financiado la investigación de la doctora Flair probablemente ya analizaban nuestros informes de misión, planeando su siguiente movimiento en un juego donde la propia humanidad era la apuesta. La guerra por la supervivencia humana apenas comenzaba, y no estaba seguro de que estuviéramos preparados para ganarla.